El mayor placer de estos webinars, de todos los que estamos viviendo, es la oportunidad que tenemos de saludarnos, de vernos en algún momento, cuando tenemos la posibilidad de abrir las cámaras. Y es un placer también ver entre los nombres, no puedo decir que os veo las caras, pero que entre los nombres hay colegas de hace mucho tiempo a quien les mando un fuerte abrazo. Y a todo el resto, todas las personas que nos estáis escuchando, también un deseo de que estéis todos bien y sobre todo con mucha fuerza para superar esta pandemia. Entonces, para los que no me conozcáis, mi nombre es Clara Armengol. A nivel profesional, yo soy la directora de sostenibilidad en Sabadell Zurich Seguros, pero también formo parte de la Junta de Gobierno del Col·legi d'Actuaris de Cataluña. Entonces, es en el seno del Col·legi d'Actuaris que consideramos y pensamos, creemos que la sostenibilidad es un tema muy relevante, que nos ocupa muchísimo y que sin duda va a formar parte de las agendas de todas las empresas y sobre todo, y más en particular, de las empresas del mundo financiero y del sector seguro. Es por ese motivo que decidimos apostar por realizar distintas sesiones, distintas jornadas en formato webinar, pero esperemos que próximamente o en un futuro próximo puedan ser ya presencialmente, dedicarlas al tema de sostenibilidad. Entonces, la primera de ellas, que la realizamos hoy, nuestra intención es realizar, diríamos, una introducción en líneas generales, ¿qué es la sostenibilidad? Y para ello voy a realizaros yo misma una breve presentación, que me voy a apoyar con unas slides para que sea más amena, diríamos, de realmente que entendemos y muy focalizada, y me gustaría insistir en ese tema, en realmente ver el reto o los retos y oportunidades que nos depara a futuro. Sin duda alguna es un tema apasionante porque, de hecho, podría resumirlo, a través de la sostenibilidad nos permite hacer nuestro trabajo de otra forma, cambiar nuestra visión para tener en cuenta cómo impactamos tanto el medio ambiente como la sociedad y, en definitiva, cómo hacemos un futuro mejor. Me van a acompañar en la segunda parte del webinar tres colegas a quienes aprecio muchísimo. A Pedro del Pozo, en representación de UNESPA, Jaume Iglesias, colega de hace muchos años, y trabaja y representa a VS, y José María Cañellas, que representa a Vector 5. Os voy a presentar más en detalle a término de mi intervención. Entonces, sin más, y esperando sobre todo que disfrutéis, intentad hacer un KitKat, un paréntesis, a vuestro día a día y disfrutad, simplemente disfrutad. Sí que os agradecería poner el micrófono en modo silencio para evitar ruidos y, por favor, que si tenéis cualquier pregunta, vamos a destinar la última parte de la sesión a un tiempo para preguntas y respuestas que seguro que tendréis y seguro que será muy emocionante poder hablar con ellas. Antes de pasar a la propia presentación que os voy a realizar para poner un poco en marco qué es la sostenibilidad, y como introducción os decía que mi máximo deseo de la sesión de hoy es que la disfrutéis, por supuesto, pero transmitiros tres ideas básicas, que son las que quizá deberían formar parte de nuestras mentes cuando pensemos en sostenibilidad. Ha habido una evolución, es decir, no estamos hablando antes, hace unos años, se hablaba bastante de lo que es la RSC, la responsabilidad social corporativa. Este concepto está evolucionando a considerar no solo la RSC como parte muy importante dentro de la sostenibilidad, sino hablar de sostenibilidad, para no solo valorar y tener en cuenta el impacto en la sociedad, que obviamente debemos realizar, sino también el impacto que realizamos en el medio ambiente y todo ello con una buena gobernanza. Con lo cual, evolución de un concepto más limitado, diríamos, o encasillado en lo que es la responsabilidad social, hacia un concepto de sostenibilidad más general y más transversal a todos los sectores y empresas. La segunda idea que me gustaría transmitir también es la evolución de la consideración de la visión de nuestros accionistas a la visión de todos nuestros grupos de interés. ¿Qué entendemos por grupos de interés? Obviamente los accionistas son uno de los más importantes, pero también están los clientes, también están los proveedores, está la sociedad en general, están nuestros reguladores, etcétera, etcétera. Con lo cual, visión no solo de accionista, sino de grupos de interés. Y nuevamente, la sostenibilidad ha venido para quedarse, es un reto y una oportunidad a futuro y que sin duda debemos sentirnos partícipes. Entonces, me vais a permitir ahora sí que comparta con todos vosotros las breves slides que me van a
ayudar a que esto no sea tan aburrido, diríamos. Perfecto, confío que se vea, sino que Rosa, desde aquí, por favor, me avise. Bien, es verdad que... Bien. Es verdad que estamos escuchando y oyendo de sostenibilidad de un tiempo para acá más de lo normal, diríamos. Hay incluso quien dice que ahora es la moda de sostenibilidad, ¿no? En concreto, hay dos motores que lanzan y empujan el que hablemos de sostenibilidad. Básicamente es la Agenda 2030 con la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Lo reconoceréis porque circulan estos pins con estos multicolores. En definitiva, lo que nos vienen a representar son los objetivos que la ONU definió en 2015 para conseguir un mundo, un futuro más sostenible. Son unos 17 objetivos que van de forma transversal. Nuevamente, la idea de esa globalidad y abordan temas tanto de erradicar la pobreza como de velar por una diversidad y una inclusión, una igualdad de género, el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. El segundo motor que también impulsa el que tengamos muy en mente y muy presente el tema de sostenibilidad es el Acuerdo para el Cambio Climático firmado en París en el 2015, que básicamente se traduce, o podríamos decir que el principal objetivo es limitar el aumento de la temperatura media del planeta a 2 grados centígrados. Eso es lo que permite tener ese foco claro. Con ese acuerdo, Europa se situaba a la cabeza de la lucha contra el cambio climático y para abordarlo, porque efectivamente se enfrentaba y se enfrenta a un reto muy importante y muy difícil también, creó un grupo de trabajo de expertos financieros de todos los países para que diseñaran el plan de finanzas sostenibles, el que fue el plan de finanzas sostenibles y que se presentó en 2018. Este plan se estima que para conseguir frenar, diríamos, el cambio climático con este horizonte de 2030, serían necesarios una inversión adicional a estos sectores más sostenibles de 180.000 millones de euros. Obviamente, una cantidad que no puede ser sufragada por las arcas de los estados y, en consecuencia, se plantea cuál es el sector que tiene la capacidad, por lo menos, de movilizar semejante cantidad de dinero. Es ahí donde entra el rol del sector financiero, entendido como, obviamente, entidades financieras, pero también fondos de inversión, fondos de pensiones y entidades de seguro. Debemos sentirnos protagonistas. A veces cuando lo digo con ese ímpetu, la gente me dice, pero la normativa que nos viene encima, tela marinera. Sí, efectivamente, pero sintámonos, por favor, protagonistas de que somos el sector que puede lograr ese cambio. Y en esas líneas lo tendríamos que ver. Como os decía, el plan de finanzas de la Comisión Europea es un conjunto de 10 acciones, son las que deberíais visualizar en la pantalla, que persiguen 3 objetivos. El primero de ellos, reorientación de los flujos de capital hacia inversiones sostenibles. El segundo, incorporar la sostenibilidad dentro de la gestión de riesgos. Y tercero, reforzar la transparencia y, sobre todo, la visión a largo plazo. Veréis que cada una de las acciones se enmarca a la consecución de un objetivo y, obviamente, la forma de hacer que estas acciones ocurran es a través del desarrollo normativo. Os señalo a continuación las normas que tienen un mayor impacto en nuestro sector, seguros y pensiones, que básicamente es el reglamento de taxonomía, que lo que pretende es establecer, diríamos, un diccionario para que todos tengamos el mismo concepto de qué son inversiones sostenibles. Taxonomía regula en un primer escalafón, diríamos, lo que es las actividades sostenibles medioambientales, pero a futuro va a abordar también el tema social y de gobierno corporativo. Nos van a afectar mucho también lo que es el reglamento de MiFID y de IDD y OR2 ya está aplicado, en el sentido de que nos van a obligar a preguntar en los test de idoneidad, así como en el asesoramiento a nuestros clientes, sobre sus preferencias en materia de sostenibilidad. Obviamente todos pensamos que son unos temas que quizá en los clientes en la actualidad están un poco lejos todavía, pero sí que pensamos que en el momento que tú le preguntas ya desencadenas ahí un interés, ¿vale? Con lo cual esto nos va a afectar también muy de bien. Nos está afectando ya y las entidades, probablemente muchos de vosotros estaréis inmersos ya en esos procesos, que es el
reglamentos sobre divulgación de información, que de hecho ya está en vigor y la fecha de efecto es 10 de marzo del 2021. Básicamente nos obliga a informar de cómo integramos los riesgos de sostenibilidad, esa consideración a aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno en la toma de decisión de inversiones. Se centra mucho en el pilar inversiones. La verdad es que es muy amplio, obviamente no todo aplica a la vez y veremos un poco más de detalle con Pedro del Pozo a continuación. Obviamente está Solvencia II, ahí también se está trabajando a nivel de consultas de las posibles implicaciones y cambios que debemos realizar, muy focalizados sobre todo con el objetivo de incorporar los riesgos de sostenibilidad en la propia gestión de la compañía de seguros y todo ello con una buena gobernanza. Básicamente, eso sería, insisto, que a veces es difícil hablar de oportunidad con toda esa normativa que, como sabéis, de todas las directrices europeas, pues a veces no siempre se transponen de forma clara y transparente y es muy complicado, pero sí que verlo de esa forma como oportunidad ayuda a que todo sea posible. Bien, con lo cual estamos hablando de que la sostenibilidad es un compromiso a futuro, podemos decir que estamos en la punta del iceberg, que obviamente se compone de un compromiso político a través de los ODS y del Acuerdo de París de Cambio Climático, que por supuesto viene acompañado de un desarrollo legislativo con el Plan de Finanzas de la Comisión Europea y que también deberá ir acompañado de un compromiso económico a través del European Green Deal. Cuando hablamos de sostenibilidad y muy centrado a cómo las empresas debemos considerar la sostenibilidad y cómo debemos aplicarlas, no se trata de empezar a hacer productos que lleven la etiqueta de sostenible o productos que fomenten el buen comportamiento con el medio ambiente. No se trata solamente de esto. No queremos verlo desde un aspecto transversal, incorporar la consideración de sostenibilidad en la propia estrategia de la compañía, en que en todas las decisiones, proyectos e iniciativas actuales y de futuro se tenga en cuenta ese impacto, el impacto que generamos tanto medioambiental como social como criterios de gobernanza. No tiene sentido tener productos los mejores en ISR. Llama Iglesias a continuación, nos hará una gran explicación sobre los productos ISR, pero no tendría sentido tener productos mejores productos ISR y, sin embargo, que no tengamos en nuestra propia compañía cuidado sobre nuestros empleados o que incluso a nivel de diversidad e inclusión tampoco sigamos unas reglas muy transparentes. Con lo cual se trata de esa visión global de una forma diferente de hacer los negocios. Me gusta poneros la slide también, no con el ánimo de que entremos en el detalle de qué es lo que considera la Task Force on Climate Related Financial Disclosure, la TCFD, sobre qué entiende por riesgos climáticos, lo tenéis ahí, la descripción, lo clasifica como riesgos físicos y riesgo de transición, sino que me interesa que esta misma Task Force también menciona las oportunidades que nos ofrece el riesgo de cambio climático, como pueden ser temas de resiliencia, cómo nos preparamos, y también, por supuesto, de nuevos productos, servicios y nuevos mercados, con lo cual, importante, de nuevo, veámoslo como una oportunidad. No hace falta entrar mucho en detalle en esa slide, la tendencia a futuro. Hemos hablado que nuestros clientes, cuando les preguntemos en el test de asesoramiento sus preferencias, probablemente van a pensar en ello, ¿no? Pero los que tengáis adolescentes en casa veréis que yo me doy a decir que no es una tendencia a futuro, es una tendencia presente. Que los millennials prefieren las empresas socialmente responsables, tanto para ir a trabajar como para comercializar sus productos, y que se miran la etiqueta de los productos donde están comercializados y que se preguntan que esta entidad bancaria o esa compañía de seguros realmente cómo trata esos temas. Y eso está ya en sus mentes. Y ahí tenemos miles de ejemplos, ¿no? Aquí algunos, pero seguro que habréis pasado. Con lo cual, diríamos que es un cambio de mindset, un cambio de mentalidad. Pensemos también en esa transversalidad, que no solo se trata de productos, sino de una visión global. Y para dar 4 pinceladas sobre un producto o servicio que podemos ofrecer sostenible, ¿no? Eso como, bueno, pues podríamos decir, aquí hay muchas clasificaciones, pero una de ellas podría ser o productos que fomenten un aspecto social o productos que fomenten un aspecto medioambiental o que fomenten ambos, también los hay. Y hay miles de ejemplos. Un criterio social, podemos tener productos de ahorro, inversión o de pensiones, donde parte del beneficio que se genera, parte de la comisión que el cliente paga, va destinada a financiar proyectos sociales, a ONG o específicamente a un proyecto
dirigido por la propia entidad. También entrarían en ese aspecto social el crear productos que vayan dirigidos a grupos socialmente desfavorecidos, desde microseguros o a oportunidades de acceder a la financiación con mejores condiciones. Y criterio medioambiental, pues lo mismo, está desde la parte de canalizar las inversiones de los productos de ahorro y pensiones a aquellos servicios, sectores y actividades que promuevan el no cambio climático, y con lo cual las energías renovables y demás, como productos específicos que den cobertura a esas actividades. Ejemplos hay muchos, ¿vale? Ya para finalizar, y como resumen y para dar paso a mis colegas, nos enfrentamos ante unas exigencias normativas que no van a ser fáciles, que no van a ser directas, y que debemos trabajarlas, pero que no debemos quedarnos solo con el approach, diríamos, de basic compliance, de solo cumplir con la norma, sino que ello nos implicará realizar un análisis de la materialidad de los riesgos financieros a los que estamos sometidos y, en definitiva, a definir nuestro posicionamiento estratégico como compañía, como entidad, dónde queremos estar. Y todo ello, esos tres pilares, es lo que nos va a llevar a la transformación sostenible. Hasta aquí mi presentación. Insisto que... Vale, tendremos oportunidad al final. Intento ahora dejar de compartir. Vale, perfecto. Para dar paso ya a la presentación, ahora sí, me hace mucha ilusión de los tres participantes que nos van a acompañar en la sesión de hoy para hablar un poco más en profundidad. En primer lugar, y aquí agradecería que os conectaréis la cámara y el micro para que os podamos ver. Pedro del Pozo, en representación de UNESPA. Pedro es responsable del Departamento de Economía y Finanzas y coordinador del Grupo de Trabajo de Sostenibilidad de UNESPA. La verdad es que el trabajo que os viene encima y cómo lo estáis haciendo es una maravilla. Y muchas gracias. Que cuando la sostenibilidad y sobre todo sus obligaciones familiares se lo permiten, le encanta coger su bicicleta de carreras y hacer kilómetros, y además le encanta leer sobre historia y, cómo no, el fútbol. ¿Vale? Hablaremos con Pedro en un momento sobre temas de normativa y oportunidades. El segundo participante es Jaume Iglesias. Jaume Iglesias, de hecho, está en Suiza. Es la gran magia que tienen las conexiones online, que podemos ser diversos en ese sentido. Jaume es director ejecutivo de UBS Wealth Management en Suiza y jefe de asesoramiento de inversiones sostenibles. En ese rol, su labor principal es asesorar a clientes en la construcción de carteras de inversión que, además de los aspectos financieros, tienen en consideración también los aspectos ASG o ESG en inglés. Y cuando le preguntaba por sus aficiones, me dijo que el poco tiempo libre que tiene se dedica al golf, al polo y a la náutica. Hablaremos un poco más sobre esto. Vaya por delante que ni tengo barco, ni he subido nunca a un caballo, ni sé lo que es un campo de golf. Pero está bien tenerlo como pasión, ¿no? Yo, de hecho, pregunté pasión, con lo cual está bien. Era mi sueño que me presentaran como una persona importante, sí, por una vez en mi vida. Perfecto, pues lo estás haciendo en el colegio. Y en tercer lugar está Josep María Cañellas. Josep María es socio consultor de Vector 5, una consultoría especializada en RSC, y además también es coordinador de Respond.cat y presidente de Territorio Socialmente Responsable. Josep María nos va a ofrecer una visión súper amplia, transversal, y no solo vamos a hablar de seguros, que es algo que nos apasiona, pero también siempre hablamos del seguro, sino que nos va a hablar de una visión más transversal de los ODS. Me confiesa que su gran pasión no es ni el polo, ni la náutica, ni la bici, ni el fútbol, sino que es la etimología de las palabras. Y vamos a comprobar también en su intervención. Así que agradeceros muchísimo, Pedro, Jaume, Josep María, vuestra participación. La verdad es que nos hace mucha ilusión para dar esa visión transversal. Y vamos a empezar con Pedro del Pozo. Pedro, he mencionado una pincelada sobre la nueva normativa dentro del plan de finanzas de la Comisión Europea. He intentado vislumbrar la oportunidad que nos depara, aunque soy consciente y somos conscientes que no siempre la nueva normativa se ve como oportunidades. ¿Cuáles son los principales hitos y en qué nos va a afectar dentro del sector?
Vale, muchas gracias Clara y muchas gracias por la invitación y también muchas gracias al Culegi por contar conmigo otra vez. Otra vez he estado hablando de temas diferentes, sobre todo temas relacionados con Solvencia II, pero bueno, esta vez me toca hablar sobre sostenibilidad, pero que también va a tener impacto sobre Solvencia II, como comentaba antes Clara, ¿no? Y además sobre todos los temas, sobre todo relacionados con transparencia y con divulgación. Me voy a apoyar en una presentación que voy a compartir con vosotros. A ver si se puede ver. Creo que sí. A ver. Vale, simplemente para hacer un poquito más amena mi intervención. Voy a hacer un pequeño repaso, como comentaba Clara, sobre los principales proyectos normativos que se han puesto en marcha en la Unión Europea. Aunque ya ha comentado Clara cuáles son los principales, os voy a comentar un poco cuáles son los hitos, cuál es el objetivo principal y sobre todo cuáles son los próximos pasos, ¿no? Quizás el más importante, porque además nos afecta directamente como sector asegurador, es el reglamento 2019/2088 sobre información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Que comúnmente llamamos de reglamento de divulgación. Este reglamento tiene el objetivo de divulgar información en materia de sostenibilidad respecto a productos financieros, en los que también se incluyen algunos productos aseguradores que luego veremos, tanto a nivel entidad como a nivel producto. Es decir, vamos a tener que publicar información tanto en las páginas web, en la información precontractual y también en determinados informes periódicos. ¿Vale? No voy a entrar mucho en detalle porque no daría tiempo, pero bueno, es un tema bastante relevante. ¿Desde cuándo será de aplicación? Desde marzo, concretamente desde el 10 de marzo de 2021. Es decir, que estamos a las puertas de que este reglamento entre en vigor y sea de aplicación. ¿A quién afecta? Que esta es la pregunta principal. Afecta principalmente a los participantes en los mercados financieros y a los asesores financieros. Y la pregunta es, ¿y qué es un participante en los mercados financieros? Pues existen varios sujetos que pueden encuadrarse dentro de la definición de participante, pero quizás los más relevantes para nosotros serían aquellas compañías de seguros que ofrecen productos de inversión basados en seguros, por ejemplo, productos tipo Unit-Link, Index-Link, es decir, con componente de inversión, y fondos de pensiones de empleo. Es decir, que todas las compañías, principalmente compañías de vida que ofrezcan este tipo de seguros, van a tener que, aunque sea muy poquito su cartera, ¿no? Van a tener que dar información sobre sostenibilidad, ¿no? Próximos pasos. Pues en estos momentos las autoridades de supervisión están trabajando en reglamentos de desarrollo de este reglamento de nivel 1. Es decir, este reglamento de nivel 1 que se publicó en 2019 es un reglamento sumamente de alto nivel y gran parte de esos artículos precisan de un desarrollo posterior mediante una norma técnica de ejecución. Aquí, como novedad, quizás hay que resaltar que estaba previsto disponer de estos reglamentos de ejecución antes de que entrase en vigor el reglamento en marzo. Pero recientemente la Comisión Europea ha anunciado que debido a la situación del COVID, las autoridades de supervisión no van a poder presentar a tiempo estos reglamentos y, por tanto, no serán de aplicación desde marzo. Lo que no quita, que esto es muy importante, yo creo que es importante también que desde UNESPA, ¿no?, como patronal, os hagamos llegar, que este reglamento se va a aplicar en lo que se pueda. Es decir, la Comisión ha dicho, hay 16 artículos, cada uno que valore y que considere que puede aplicar desde marzo de 2021. Por tanto, que no tengamos el reglamento de desarrollo, los reglamentos de nivel 2, por decirlo de alguna manera un poco más común, no implica que no podamos o no nos va a eximir de tener que cumplir con estos requerimientos de reglamento de nivel 1. Aquí es un tema que, bueno, hemos recibido bastantes llamadas de cómo se va a aplicar esto, cómo lo vamos a hacer. Y bueno, desde UNESPA estamos dando una vuelta internamente para ver, qué se puede hacer, digamos, a nivel sectorial, cómo podemos ayudar a las compañías desde nuestro trabajo sectorial para poder, facilitar la aplicación de este reglamento, ¿no? Pero que sepáis que esto lo vais a tener que aplicar sí o sí. A partir de marzo. El siguiente desarrollo normativo es taxonomía, que también lo ha comentado antes Clara. Se publicó en junio de este año,
y bueno, viene a establecer un marco para facilitar las inversiones sostenibles, es decir, para determinar cuáles son actividades sostenibles, porque hasta ahora, evidentemente, bueno, creo que luego Jaume seguramente sepa mucho más que yo de esto, pero bueno, no hay un patrón estandarizado a nivel europeo y por activo sostenible, pues evidentemente no había un criterio único, ¿no? O inequívoco, ¿no? Entonces, ahora con esto la Unión Europea pretende establecer criterios y objetivos para determinar si una actividad económica se considera sostenible a efecto de fijar el grado de sostenibilidad medioambiental de la inversión, ¿no? Entonces, ahora, cuando tengamos la taxonomía cerrada, podemos identificar si, al menos bajo la normativa europea, una inversión es o no sostenible. Se establecen 6 objetivos medioambientales principales. En el reglamento también viene a ser un reglamento de alto nivel, de nivel 1. No se entra mucho en detalle, pero bueno, se dicen cuáles son esos objetivos, ¿no? Que debe perseguir la actividad concreta para considerarse sostenible a efectos medioambientales. Mitigación del cambio climático, transición hacia una economía circular, prevención y control de la contaminación, etcétera. Próximos pasos, también está pendiente de desarrollarse mediante normas técnicas los 6 objetivos, es decir, cuáles son las condiciones que han de cumplirse en cada uno de esos 6 objetivos y se presentarán durante 2021 y 2022. La taxonomía, esta es una taxonomía únicamente medioambiental, es decir, la letra A, ¿no? de la famosa sostenibilidad, ¿no? De las siglas de la sostenibilidad. Y está previsto que más adelante se empiece a trabajar también en una taxonomía sobre aspectos sociales. Si la taxonomía ambiental está costando, entiendo que la taxonomía social pues, puede ser incluso más complicada de llevar a cabo, quizás más subjetiva, no sé si decirlo, más política, evidentemente, pero eso es así. Pero bueno, que sepamos que también vamos a tener una taxonomía europea sobre aspectos sociales. Y esta norma tiene relación directa con otras, o una interrelación directa con otras normas, como es el reglamento de divulgación que he mencionado antes, y sobre también con la Directiva de Información No Financiera, que está en vigor desde el año 2018. Y también va a afectar a empresas no financieras, o sea, no únicamente a compañías financieras, sino también a entidades no financieras. Otras iniciativas, y ya termino con esta parte introductoria más bien regulatoria, que tenemos sobre la mesa es la revisión de la Directiva de Información No Financiera, que se transpuso en España, la Ley 11/2018, y el desarrollo de unas normas europeas de información no financiera. Primer punto, esta ley 11/2018 únicamente aplica en España a entidades de interés público con más de 500 empleados. Estimamos que más o menos a un total de 25 grupos aseguradores en nuestro mercado. ¿Qué ocurre? Que a finales, creo que desde diciembre de 2021, esta ley aplicará a entidades de interés público, entre las que están las compañías de seguros, con más de 250 empleados. Por tanto, es posible que algunos de los que estéis aquí, que ahora mismo os estáis librando, entre comillas, ¿no? de tener que publicar información sobre cómo implementa vuestra entidad políticas en relación con protección medioambiental, responsabilidad RSC, tratamiento con empleados, derechos humanos, lucha contra la corrupción y el soborno, etcétera, etcétera, tengáis que empezar a publicar ese tipo de información a partir de diciembre de 2021. Por tanto, también es un hito importante y que nos gustaría también marcar o remarcar durante esta videoconferencia. Normas europeas de información no financiera, esto es bastante reciente también. La Comisión Europea le ha pedido al EFRAG, que es el órgano consultivo en materia de información financiera de la Unión Europea, que empiece a trabajar en unas normas que permitan estandarizar la información que se publica. Es cierto que la ley establece, o la directiva, y luego la ley establece cuál es el contenido mínimo de esa información a publicar, pero la verdad que no es fácilmente comparable la información que publica una compañía con respecto a otra. Ya no solamente dentro del propio sector asegurador, sino con otros sectores financieros, ¿no? Por tanto, la Comisión quiere, de alguna manera, armonizar este tipo de información que se publica. Otros temas relevantes, el Pacto Verde.
el gobierno corporativo sostenible, que está ahora mismo también en la consulta pública. Aquí la comisión quiere plantearse posibles cambios en el gobierno corporativo de las compañías aseguradoras. Y es un tema que nos preocupa bastante porque está tocando temas relevantes corporativos, ¿no? Tenemos de plazo hasta el mes de febrero para responder a esa consulta, pero también desde UNESPA los próximos días contactaremos con vosotros para pedir vuestras observaciones. Otro tema relevante que también creo que lo apuntaba Clara en su presentación es la etiqueta ecológica de productos financieros o el ecolabel. Esto, si no estoy confundido, no va a ser obligatorio, como a diferencia de lo que es el reglamento de divulgación, va a ser una especie de sello de verde o un sello de calidad para aquellos productos financieros que cumplan ciertos requisitos de sostenibilidad. Y también es un tema bastante relevante. InvestEU, el tema de la modificación de los actos delegados de Solvencia II y de la IDD para incorporar los riesgos y factores de sostenibilidad. Aquí es un tema que, sobre todo, entiendo a vosotros como miembros del Colegio de Actuaris de Cataluña, os puede afectar sobre todo más la parte de Solvencia II, ¿no? De cómo incorporar estos riesgos de sostenibilidad, sobre todo en el sistema de gobierno. Por ahora no hay cambios en el pilar 1, solamente en el pilar 2. Pero, bueno, son cambios que tendremos sobre la mesa seguramente finales de este año, principios del año que viene y que serían de aplicación finales de 2021, calculamos, ¿vale? Iniciativas de EIOPA también, digamos, motu propio, como es análisis de escenarios de cambio climático en el ORSA. También están consultando ahora mismo hasta el mes de enero posibles escenarios sobre cambio climático, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalle, pero en principio serían orientativos, no serían de obligado cumplimiento para las compañías, pero bueno, ya se sabe que cuando EIOPA publica algo es una referencia siempre, ¿no? Pero bueno, si es algo voluntario, opcional para las compañías, bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Pero tendremos que ver cuál es el detalle. Y bueno, simplemente ya otras propuestas como es el estándar de bonos verdes europeos, posibles propuestas legislativas que tendremos sobre la mesa seguramente en el año 2021, ¿no? He terminado la parte regulatoria. Ahora voy a pasar rápidamente a una parte un poco más relacionada con oportunidades que hemos identificado o que identificamos desde UNESPA y, evidentemente, también retos, ¿no? Que tenemos sobre la mesa, sobre todo por toda la vorágine regulatoria que se nos avecina, ¿no? Quizás el punto principal, yo creo que es importante destacar, ¿no? Aunque sea un titular, puede resultar un poco sensacionalista, pero yo creo que, y como comentaba Clara, esto ha venido para quedarse, ¿no? Cuando llegó la situación del COVID, hubo gente que pensaba que todo el proyecto del Pacto Verde se iba a parar y ha sido justo al contrario. O sea, todas las instituciones europeas, nacionales, supranacionales, etcétera, etcétera, están poniendo el foco de atención en la recuperación del COVID-19, que debe ser una recuperación sostenible y que debe ser una oportunidad para impulsar una transición hacia un modelo socioeconómico sostenible, ¿no? Es decir, climáticamente neutral, resiliente e inclusivo. Y eso es algo que yo creo que tenemos que apoyar, ¿no? como sector y también de manera, entiendo, aunque sea una decisión personal particular de cada uno de nosotros, ¿no? Otro de los puntos quizás importantes que yo creo que es seguramente los objetivos de la sostenibilidad son plenamente compartidos por el sector asegurador o por el seguro. No de ahora, seguramente porque venimos haciendo cosas durante muchos años que a lo mejor no tenían la etiqueta de sostenibilidad porque no se consideraban o no había una conciencia de sostenibilidad como estamos teniendo ahora, pero que realmente estamos redescubriendo que ya estábamos ahí, ¿no? Entendemos que la sostenibilidad está en el ADN del seguro, ¿no? Entendemos que la sostenibilidad trabaja para evitar y eliminar los grandes riesgos ambientales, sociales y de desigualdad a los que se enfrenta nuestra sociedad y entendemos que en eso trabaja el seguro, ¿no? Por poner un ejemplo, el seguro no puede evitar que ocurran sucesos catastróficos, ¿no? Pero sí puede evitar mediante el aseguramiento que quienes lo sufran pues puedan afrontar el futuro con garantías, ¿no? Es decir, que no se queden sin nada, ¿no? Como puede ocurrir quizás en otros países menos desarrollados, ¿no? En los que el nivel de aseguramiento es muy bajo y cuando ocurre una catástrofe es casi como empezar de cero, ¿no? Yo creo que en sociedades avanzadas, yo creo que el nivel de aseguramiento es un gran indicador sobre el grado de sostenibilidad y de bienestar que tiene su sociedad, ¿no? Yo creo que ahí como
como objetivos del seguro, yo creo que estamos plenamente identificados. Este punto quizás tenga relación con una de las oportunidades que identificamos, ¿no? Que es tratar de cubrir ese gap de aseguramiento que todavía existe en la sociedad. Es decir, a mayor bienestar, mayor necesidad de aseguramiento tenemos y entendemos que tenemos que fomentar y mejorar el nivel de aseguramiento tanto en ciudadanos como en empresas, ¿no? Quizás para evitar esos efectos perniciosos del cambio climático que venimos identificando en los últimos años y que posiblemente se agraven en los próximos años, ¿no? Es cierto que tenemos el papel del consorcio, que es algo bastante peculiar de España y que yo creo que ha funcionado perfectamente, pero quizás hay que seguir trabajando en potenciar esa colaboración público-privada, ¿no? Que tan buen resultado ha dado con el consorcio de compensación de seguros. También otro error importante es el de inversión institucional. Es decir, tenemos una oportunidad para fomentar o para impulsar la sostenibilidad y para aprovecharnos también de la sostenibilidad como aseguradores, como mencionaba antes, pero también como inversores. Es decir, al final, lo que comentaba Clara, los estados no pueden hacer la transición, no pueden financiar la transición por sí mismos, necesitan inversores institucionales como el sector asegurador y nosotros necesitamos invertir. Y entiendo que estamos en una situación o estamos en situación para poder colaborar o para poder canalizar recursos financieros mediante la inversión para financiar esta transición hacia una economía neutral al carbono, ¿no? Y también otro punto, yo creo que también lo hemos identificado en UNESPA con nuestro grupo de trabajo de sostenibilidad, es que además podemos colaborar, ¿no? O fomentar o implicarnos más con la sostenibilidad con otros roles, ¿no? Como el de empleador, porque muchas veces se habla de la letra A, ¿no? De la parte ambiental, pero quizás la parte social, como empleadores, yo creo que somos uno de los sectores quizás con una calidad de trabajo mejor, con una mayor estabilidad, y yo creo que también se puede mejorar, obviamente, pero yo creo que el rol de asegurador es muy importante también para el sector asegurador. Y el último quizás es el del mecenazgo, el de acción social, que ese no nos diferencia de otros sectores, porque acción social tienen cualquier compañía, cualquier sector, financiero y no financiero, pero yo creo que es una oportunidad quizás para aportar más a la sostenibilidad mediante la acción social. Y ya para terminar, aquí sí me gustaría poner sobre la mesa, no sé si me voy mucho de tiempo, creo que voy muy rápido, cuáles son las dificultades y los retos a los que nos enfrentamos. La regulación está inacabada, es compleja, extensa y está totalmente interrelacionada entre sí. O sea, es un reto bastante importante. Otro tema es el calendario, es decir, es curioso que tenemos que aplicar, por ejemplo, el reglamento de divulgación sin tener el reglamento de desarrollo, pero el calendario es el que es. Otra es, estamos dispuestos a financiar o estamos abiertos a financiar esa transición, pero necesitamos una mayor oferta de activos sostenibles que ahora mismo creemos no existe en los mercados financieros. Otro tema que tenemos como reto, y comento los dos, es la falta de datos ASG y lo poco homogéneos que son. Digamos, o sea, va a ser difícil que podamos cumplir perdón, con todas las obligaciones de divulgación sin datos ASG. Entendemos, y eso es algo que nos decís todos vosotros, vamos a tener que acudir posiblemente a un proveedor externo para poder cumplir con esos requerimientos de divulgación porque en el mercado no existen datos sobre sostenibilidad. Y, por tanto, estamos pidiendo, tanto desde España como desde el resto de asociaciones europeas, un registro centralizado de datos ASG al que puedan acudir todas las entidades obligadas a tener que divulgar información sobre sostenibilidad, algo que, además de abaratar costes de acceso a esa información, permitiría que fuera mucho más comparable, ¿no? Y, bueno, creo que he pasado un poco de tiempo, pero es un poco tratar de condensar quizás estos puntos, ¿no? De riesgos y oportunidades. Pues muchas gracias, Pedro, Gracias. por este toque de realidad también de lo que nos viene encima. Has mencionado un aspecto muy importante que es nuestro rol como inversores institucionales. Eso me da pie a preguntarle a Jaume Iglesias por su experiencia o la experiencia de UBS en ese terreno, ¿no? En el terreno de la inversión socialmente responsable, donde en el año 1996
creaba sus primeros fondos de inversión temáticos hasta la fecha, que ahora la opción de inversión socialmente responsable es por defecto la que se ofrece a los clientes. Me gustaría, Jaume, que nos explicaras un poco cómo ha sido esa evolución y sobre todo, cómo el cliente, si el cliente está interesado realmente en esos temas y cómo se le explica a un cliente qué es la ISR. Adelante, Jaume, cuando quieras. Muy bien, hola, buenas tardes. Pues sí, empezó la UBS, bueno, para los que no conozcan, la UBS es un banco, está en Suiza, es un banco global relativamente grande de tamaño, y empezó en el año 1996, hace algo más de 25 años, en tema de inversión sostenible, con esos fondos temáticos que Clara mencionaba, y poquito a poquito fue creciendo, pero en la parte de wealth management, en la parte de banca privada, que es la que yo estoy, el crecimiento era lento y en el año 2010 se decidió crear un equipo que hacía básicamente la parte de asesoramiento para tratar de asesorar a los clientes, de ayudarlos a entender qué es lo que pasa si incorporas inversiones sostenibles. Y a partir de ahí fue creciendo, éramos un equipo pequeñito, era como prácticamente un satélite dentro perdón, éramos perdón, es que tengo a mi hijo aquí, perdón, no. Éramos un equipo pequeñito, una especie de satélite dentro de un gran universo y este equipo en el año 2015 se deshace porque el objetivo es dejar de que sea un satélite y tratar de integrarlo ya en la organización de forma, lo que le llaman mainstream, de hacerlo de forma genérica. Y la gente de nuestro departamento, pues unos van al área de análisis, otros a gestión de portafolios, otra gestión de productos, otro asesoramiento. Y desde ahí ha ido creciendo. Yo creo que el año 2015 es el año del gran crecimiento y en estos momentos es, como Clara decía, es la primera opción que se le presenta a los clientes y básicamente desde el año 2018 es cuando hemos visto bueno, yo casi le diría el boom en los activos de inversión sostenible y el reconocimiento por parte de los clientes que es algo que vale la pena pues considerar. Tengo aquí una slide para tratar de simplificar el mensaje cuando hablamos de cuál es la percepción por parte de los clientes. Tenemos hechos un montón de encuestas a nuestra base de clientes globales y la verdad es que cuando empezamos este viaje, cuando yo me incorporé en el 2010, hubo una apuesta por la inversión sostenible, pero tampoco no sabíamos, no teníamos un plan de negocio detrás, teníamos hechos todos los Excel que quieras, pero no teníamos muy clara la dirección y si se confirmarían nuestras previsiones. Pero lo que hemos visto en todos estos años, y esto es un resultado de varias encuestas, la última la hicimos hace 2 años. Yo creo que los números serán más positivos ahora, seguro que serán más positivos, pero más o menos los clientes, dependiendo de la región y del segmento, pero una simplificación sería, tenemos aproximadamente un 15% de clientes que no están interesados y que les parece una tontería, les parece que el cambio climático no existe y perfecto. No son los clientes con los que yo hablo más, digamos. Por la otra parte tenemos los clientes que yo les llamo los sí finalmente. Y son aquellos clientes con los cuales cuando hablo me dicen finalmente alguien que me viene a contar una historia que a mí me interesa y desde el punto de vista financiero. Y eso es un segmento que está creciendo cada día y en ciertos países muchísimo más del 25% y en función de las edades es, yo diría, mucho más del 50%. Pero el segmento interesante para los grandes números es el que está en el centro, que les llamamos el por qué no. Son gente que tal vez no sean expertos en sostenibilidad, que no sepan muy bien qué es el cambio climático, pero tienen esa noción de que es malo, de que hay algo que no funcione y que hay que hacer alguna cosa. Si ellos se habían planteado hacer esa alguna cosa a través de sus inversiones, probablemente la respuesta es no. Pero cuando le das la opción de que inviertan de forma sostenible, les enseñas que pueden generar sus inversiones al menos el mismo retorno. De hecho, han generado más hasta la fecha, hemos generado más retorno que las inversiones convencionales, pero cuando les enseñas que puedes al menos los mismos retornos, no les vas a cobrar más comisiones por el producto y sobre todo se lo haces muy sencillo. Es decir, es este producto firmo aquí y listo. Ese grupo de clientes
entran en la sostenibilidad. Lo que significa que si sumas los que realmente ya están muy convencidos, más los que están abiertos, estamos hablando de más de 3/4 partes del libro de un gestor de clientes, más de 3/4 partes de su libro son clientes que están abiertos a esa conversación y que si lo haces bien acabarán contigo en una inversión sostenible. Y la ventaja, lógicamente, es que si una vez has, digamos, cruzado ese paso, una vez has hablado de ese tema, una vez el cliente ha dicho, pues es posible generar los mismos retornos y además considerar el cambio climático, la desigualdad social, la desigualdad de género, los residuos, todos estos temas que me resultan interesantes, lo hace contigo y no lo hace con tu competencia. Y ahí es donde está el poder de la sostenibilidad. A nivel de volúmenes, más que dar volúmenes concretos, lo que sí que puedo explicar es la evolución. Como decimos, empezó muy pequeñito y en estos momentos, en el 2020, por ejemplo, la solución más vendida para nosotros en la división de Wealth Management son las soluciones sostenibles en general. Y hace 5 años, si nos lo hubieran dicho, no nos la habríamos creído. Es decir, nos habría resultado algo como un sueño imposible. En estos momentos la solución de más éxito en UBS en Wealth Management para clientes de todo el mundo es la inversión sostenible. Yo creo que habla del poder poder de este tipo de productos y también del retorno financiero que generan para las empresas que estén dispuestas a apostar por ellos. Para concluir, os quería mostrar aquí, si soy capaz, de cómo podemos, una manera, que es la que yo lo suelo hacer, no significa que sea la buena, habrá muchas otras, pero lo llevo haciendo 10 años, con lo cual significa que me he equivocado todas las veces que uno se puede equivocar. Y al final, a través de un prueba-error, he llegado a la conclusión de cómo es una buena manera de explicar la sostenibilidad a nuestros clientes. Y lo hacemos a través de que, mencionando que la sostenibilidad no es la manera de salvar el mundo, que también lo es, pero básicamente financiero, es un indicador de buena gestión de las empresas. Si le doy 2 opciones a mis clientes para que inviertan, una empresa que tiene empleados motivados y otra que tiene empleados que no están motivados, ¿cuál preferirá? Pues probablemente la que tenga empleados motivados, porque eso nos va a significar tratar mejor a los clientes, nos va a significar retener a los mejores empleados, nos va a significar ser capaz de atraer al talento de la competencia. En estos momentos, las mayores empresas del mundo, las más empresas de mayor éxito, básicamente son cáscaras vacías con gente súper talento. ¿Ves? Alphabet, Amazon, Microsoft, lo que son básicamente talento. Lo mismo con los clientes o lo mismo con la relación con los reguladores. Si lo hacemos bien, lo que nos va a llevar es la ausencia de escándalos, la ausencia de multas, ser capaz de mantener nuestra licencia para operar. O sea que intentamos argumentar la sostenibilidad no a partir de los beneficios medioambientales y sociales, que también, pero básicamente como una manera de invertir sólida para generar retorno. Gracias, Jaume. Yo creo que en esa última slide podemos vislumbrar, diríamos, la relación que tiene la sostenibilidad con la rentabilidad, ¿no? Porque muchas veces lo ponemos encima de la mesa, ¿no? Pero a nivel de rentabilidad, y básicamente diría, escuchándote a ti, que las empresas que puedan ser más sostenibles desde el punto de vista social, de empleado, etcétera, serán las que probablemente a futuro serán más sólidas a nivel rentable, con lo cual ahí yo creo que veo una relación muy directa. La cuestión es dónde invertirías tú con tu propio dinero. ¿En una empresa con empleados motivados, una empresa con clientes leales, una empresa con buena regulación o una empresa que no? Una empresa con todo lo primero, pero también buscaría que fuese rentable. Sigo viendo efectivamente la importancia de la rentabilidad, pero sin duda alguna el futuro pasa por ahí. O lo eres o no tendrás futuro como empresa. Muchas gracias, Jaume. Josep María, pasamos a tu intervención y volvemos quizá un poco al origen de la presentación, a uno de los motores que nos ha hecho, ahora que todos estemos pensando en temas de sostenibilidad y pensando en nuestras estrategias, que son los ODS. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuál fue su origen? Y sobre todo nos interesa también cómo podemos contribuir, porque
está muy bien. La verdad es que son muy fantásticos todos, son muy transversales, pero al final es bueno, y como compañía, ¿no? Y como incluso seres humanos, ¿cómo podemos contribuir a todos o a alguno de ellos? Así que adelante, José María, cuando quieras. Vale, perfecto. Pues gracias por la invitación, por estar aquí. Y a ver, en estos minutos, pues intentar abordar el tema de lo que es la gestión de la responsabilidad social de manera complementaria a los discursos tan interesantes que hemos podido escuchar. Es cierto que en estos momentos se está hablando de manera importante y por suerte podemos estar satisfechos de que el discurso de los objetivos de desarrollo sostenible ha ido cogiendo importancia, aunque están aprobados en el 2015, esos primeros 5 años, y tanto en el sector privado como sobre todo en el sector público especialmente, ha habido una cierta todavía no plena consideración y parece que ahora sí que ya cada vez más en estos últimos años y de cara a estos últimos 10 años pues va a haber un esfuerzo importante y más cuando todas las cosas van a ser mucho más difíciles después de esta crisis y recesión que estamos teniendo y vamos a tener como consecuencia de la COVID. Los ODS ya son conocidos por las personas que nos están escuchando, únicamente destacar quizá que el sentido que tienen, ¿no? A diferencia de cuando aparecieron en el 2015, aparecieron como continuación de otras iniciativas anteriores, en concreto de los objetivos del milenio. Y sí que me gustaría un poco, muy brevemente, en un minuto, contar a qué se debe o en qué consiste esta evolución que ha habido. En primer lugar, solamente, pues como ya sabéis, una manera de clasificarlos son con las 5 Ps, planeta, personas, paz, prosperidad y partenariados, la manera de clasificarlos para que sea más fácil de recordar cuáles son los 17 objetivos que hay. Pero sí que me gustaría fijarme en esta comparativa entre lo que eran los objetivos anteriores y los actuales. Fijaros que en los anteriores, los que fueron vigentes desde el año 2000 al 2015, básicamente todos los objetivos estaban en la P de personas. Y uno en planeta y uno en la parte de partenariados, aunque era un tema muy básicamente de transferencias económicas norte-sur. En este momento, los ODS, una de las características es que abordan todo el amplio concepto del desarrollo sostenible y, por tanto, hay 5 objetivos que abordan el reto de las personas, 5 el reto del planeta, 5 el reto de la prosperidad, o sea, los temas más económicos, uno que se añade sobre el tema de paz y además el de partenariados y el de alianzas, el 17, que tiene un sentido mucho más amplio y no solamente es transferencia económica norte-sur, sino también norte-norte y transferencias en cualquier sentido, también tecnológicas o alianzas en general. Pero además de esta mayor amplitud, la característica de los ODS que se aprobaron en el 2015 es el concepto de transversalidad. No puedes tocar un ODS sin afectar a los otros, porque de alguna manera están claramente interrelacionados. Es muy difícil, a veces incluso tenemos que asesorar a empresas o incluso a organismos públicos para ver pues cada cosa cómo está ubicada, aunque no sea lo más importante, pero sí lo importante es que los tenemos que trabajar con transversalidad. Y hay otro elemento que es quizá el que más me gustaría resaltar, y es que Naciones Unidas habitualmente siempre se había destinado, sus políticas se destinaban a los gobiernos. Solamente llamaba a la puerta a las empresas pues para financiar proyectos. Y en el año 2000, 99 y 2000, aunque eso todavía fue así con los objetivos de desarrollo del milenio, sí que ya sucedió una cosa, y es que Naciones Unidas lanzó por primera vez una iniciativa, Pacto Mundial, que se dirigía exclusivamente a las empresas, sobre todo en ese momento a las multinacionales. ¿Por qué? Pues porque ya era evidente que había un proceso de globalización y no solamente globalización, sino que el poder de las empresas era mayor que el de los poderes públicos a partir del momento en que hubo un indicador clave de las 100 principales economías del mundo, más de la mitad ya eran corporaciones privadas y no estados, con lo cual había esa conciencia de que era imposible solucionar los grandes retos de la humanidad sin contar con las empresas. Y es por eso que Naciones Unidas lanzó esa iniciativa que ahora, llegados en el 2015, ¿qué sucedió? Pues que cuando se tuvo que renovar los objetivos del milenio para hacer los nuevos ODS, pues por primera vez Naciones Unidas ya lanza una iniciativa conjunta que se dirige y apela directamente tanto a gobiernos, empresas grandes y pequeñas, sector académico, sociedad civil, organizaciones sociales y no lucrativas, ciudadanía, y por tanto es un gran reto para la humanidad. Y en todo caso, la gente y las corporaciones, pues es muy habitual que se pregunten, y a mí me lo preguntan muy a menudo, pues oye, ahora ya no tenemos que hablar de RSC, ahora tenemos que hablar de ODS o de desarrollo sostenible,
y a veces pues incluso diría que perdemos tiempo en nominalismos. Esta misma semana estuve reunido en el consejo asesor del máster de RSC de la UOC y uno de los debates fue esto, si teníamos que cambiar el nombre y hablar de otros conceptos, ¿no? Bueno, pues bueno, dejarme que explique muy rápidamente, muy sintéticamente, lo que es, desde un punto de vista de gestión y metodológico, la responsabilidad social. Muy rápidamente. Mirad, yo cuando tengo delante una empresa, una organización y me tengo que preguntar si está o no vinculada a eso que llamamos la RSC, antes de mirar si están haciendo buenas prácticas de, no sé, conciliación de la vida familiar y laboral, marketing responsable, etcétera, etcétera, lo primero que voy a mirar es si realmente tienen un compromiso, si han formalizado un compromiso y, por tanto, si en sus valores corporativos, en su plan estratégico, si cuando habla su director o directora general, si mira su página web, ya aparece esos conceptos más de humanismo, de sostenibilidad, de ética, aparecen en sus valores, si han suscrito iniciativas de referencia, en definitiva, si la ética forma parte de esos valores de manera formalizada. Y lo digo porque a veces hay organizaciones que, aunque puedan tener buenas prácticas, pues a veces es porque, pues no sé, su director de recursos humanos pues hace bien su trabajo y ha incorporado buenas prácticas de flexibilidad y conciliación, etcétera, pero el día que esa persona marche o se jubile, pues quizá eso, pues bueno, no va a desaparecer de un día para otro, pero va a perder fuerza, porque no era un compromiso corporativo, era un compromiso personal, que también puede ser un compromiso personal del propio director o directora general o propietario, porque mira, mis padres ya colaboraban con Cáritas y yo lo continúo haciendo. Pero eso no es un compromiso corporativo, es un compromiso personal, de la propiedad incluso, ¿no? Por tanto, es importante comprender cuál es el compromiso que tiene esa corporación. Por supuesto, no es suficiente con el compromiso. De buenas intenciones el infierno está lleno, ¿no? Y por tanto, vamos a mirar también cuál es el impacto que genera esta empresa. Y por tanto, vamos a ver si es capaz de minimizar sus impactos negativos y a la vez maximizar sus impactos positivos. Porque la empresa, pues, por supuesto, genera muchos impactos positivos, entre los cuales la creación de riqueza que va a revertir en sus grupos de interés o la contratación de personas, por ejemplo, ¿no? Y, por tanto, a partir de ahí vamos a ver cómo la empresa genera sostenibilidad. De alguna manera, estamos diciendo que una empresa, una organización debería, y yo eso ya lo firmaría ahora mismo, y supongo que los aquí presentes también, una empresa debería partir como gran principio, debería partir de la ética y generar como resultado sostenibilidad. Pero con eso todavía no es suficiente para hablar de responsabilidad social, que es una metodología, es un enfoque de gestión que requiere que podamos asegurar el paso de esa ética a esa sostenibilidad y eso requiere gestión. Y aquí sí que es donde hablaríamos de buenas prácticas, de objetivos, de iniciativas, de indicadores, de planes de acción, etcétera, etcétera. Pero además hablaríamos sine qua non de 3 elementos metodológicos que muy sintéticamente voy a enumerar, que es que la empresa debería de identificar y priorizar cuáles son los temas materiales, cuáles son los temas relevantes en la gestión de su responsabilidad social y, por tanto, la empresa no puede limitarse y decir, mira, Naciones Unidas, el mundo me pide esto de aquí. Yo tengo que identificar cuál es la materialidad de mi empresa, no la del mundo. Tenemos que identificar cuáles son los grupos de interés y dialogar con ellos. Pues, tradicionalmente, una empresa cuando tomaba decisiones tenía en cuenta a la propiedad, a los accionistas, a los inversores, tenía en cuenta a los clientes, el cliente manda, y también cada vez más pues, al talento, a los recursos internos, ¿no? A las personas de dentro. Pero esta tríada mágica para tomar decisiones cada vez más se ha visto ampliada porque las empresas han considerado que hay otros grupos de interés que tienen intereses legítimos y que sean organizaciones de consumidores, sean los vecinos que están preocupados por el ruido que hacemos, o sean el sector y, por tanto, incluso la competencia, o sea la organización de consumidores, o sea la Cámara de Comercio, pues tienen intereses que son legítimos que debemos atender. Y eso no quiere decir, por supuesto, hacer caso a lo que nos pidan, pero sí de alguna manera que nos permita a partir de ahí elaborar ese mapa de materialidad, no de manera unilateral, sino de manera, pues, a partir de sumar los puntos de vista de los grupos de interés. Y finalmente, la empresa debería rendir cuentas con transparencia. Ya sabemos y sabéis, y antes se ha hablado, que ese es un tema pues, que ha ido evolucionando y sobre todo en los últimos años, en que ya no es obligatoria solamente la memoria financiera, sino la memoria con los indicadores no financieros, o sea, de responsabilidad social, aunque eso, por supuesto, no es suficiente para hablar de transparencia, sino que la transparencia se ejerce en el día a día. Y otra cosa es la rendición de cuentas que puedas hacer anualmente o vinculada parcialmente a grupos de interés. Y todo eso que acabo de contar muy rápidamente, pero veis que aquí hay los 3 principales valores de la responsabilidad social. La ética como punto de partida, la sostenibilidad como resultado y la transparencia como quizá un indicador
más instrumental, pero sin duda también importante. Pues eso que acabamos de contar, la empresa debería de llevarlo a cabo en todos los vectores de impacto de la empresa. En el vector de impacto económico, impacto social, vector ambiental, vector laboral y vector de buen gobierno. Hablamos de estos 5 vectores, se puede clasificar de muchas maneras. Años atrás, cuando solamente se hablaba de desarrollo sostenible, se centraba sobre todo en los 3 últimos, los temas ambientales, sociales y económicos. Por suerte, hoy en día ya se han añadido todos los temas de gobernanza, pero veníamos de un enfoque donde, claro, si hablamos, y lo digo porque cuando hablamos de desarrollo sostenible y en concreto de los ODS, claro, ¿qué es lo que sucede? Y esto, para muchas empresas, lo que voy a contar ahora es muy significativo. El desarrollo sostenible es aquello que tenemos que conseguir en el mundo. Entonces, claro, si estamos acostumbrados a trabajar sobre todo en gran empresa, es otra lógica. Pero si hablamos con cualquier empresa, grande, pequeña, pública, social, cualquier tipo de empresa, a veces los conceptos cuestan de interpretar. El desarrollo sostenible es aquello que queremos conseguir en el mundo. Si yo soy una pyme, o yo soy un comercio, o yo soy una empresa que no está acostumbrada a estos temas, el desarrollo sostenible, oye, pues acabar con la SIDA en el mundo o conseguir que no haya pobreza en el mundo, oye, perdona, yo soy un comercio, yo soy un kiosco, un kiosco si conviene. ¿Yo qué puedo hacer con eso? Lo que tenemos que hacer es eso, incorporarlo a mi lógica empresarial. Y eso es lo que se llama responsabilidad social. ¿Qué es la responsabilidad social? Es la responsabilidad que yo tengo ante la sociedad. Y esa responsabilidad que yo tengo ante la sociedad, y aquí hay un problema terminológico por el hecho de que la palabra social es polisémica, esa responsabilidad ante la sociedad se concreta en los impactos sociales, económicos, ambientales, laborales y de buen gobierno. Y el hecho de que esa palabra sea polisémica a veces confunde y todavía hay empresas que dicen, no, yo hago responsabilidad social, que hace referencia pues a las personas, y también responsabilidad ambiental, que hace referencia al planeta. Y aquí estamos confundiendo los términos. Una cosa es la responsabilidad social ante la sociedad, que se concreta en temas sociales, ambientales, etcétera, etcétera. No hace falta en este caso, porque tenemos aquí pues, un auditorio que conoce perfectamente el tema, pero muy a menudo tengo que justificar que, además de los temas económicos, sociales y ambientales y laborales, los temas de buen gobierno son fundamentales, sin los cuales no podríamos hablar de responsabilidad social y que, de hecho, son el paraguas sin el cual el resto de temas serían puramente departamentales. Es el que hace que tengamos un paraguas donde podamos poner, por ejemplo, el liderazgo ético, por ejemplo, donde se sostiene todo el resto de cosas, o, por supuesto, la rendición de cuentas, la transparencia o el compromiso directivo o el diálogo con los grupos de interés. Por tanto, ese sería pues, un enfoque global y lo que acabo de contar, pues solamente para no generar ninguna confusión, pues veis que las 5 Ps de la Agenda 2030 se corresponden con las 5 dimensiones, más o menos. La prosperidad son los impactos económicos, los ambientales ahora nos llamamos planeta, los laborales y sociales, personas. En los ODS se juntan. ¿Por qué? Porque los ODS se refieren a lo que tenemos que conseguir en el mundo. Pero si yo soy una empresa, es muy lógico que yo separe lo que tengo que conseguir en el mundo, que son los sociales, y lo que tengo que conseguir en mi empresa, que son los laborales. Y por otra parte, el buen gobierno, que los ODS hablan muy poco de buen gobierno, no hablan de liderazgo directivo, hablan de paz y partenariados, que son 2 temas de buen gobierno, pero no está en los ODS todo lo que corresponde a buen gobierno. Y finalmente, para comprender esos temas de lo que sería la materialidad, aunque seguramente hay cosas aquí es bastante conocido, pues una manera a veces coloquial, que es muy práctica para explicarlo, es que una empresa tiene responsabilidades primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Y las primarias son las más inherentes a tu actividad. Y si yo soy, pues yo recuerdo antes cuando iba a hablar hace 20 años con cajas de ahorro y me decían, oye, pero eso que me cuentas, claro, eso tienes que ir a los bancos a hablarte de eso, porque nosotros dedicamos un 20% de nuestros beneficios a la obra social. Esto ves a los bancos, que son los malos de la película. Y claro, quiere decir que no entendían nada, ¿no? Porque como si destinas al 100% a la obra social, a mí me interesa saber cómo ganas tu dinero, no si te gastas un 20% en obra social, ¿no? Y por tanto aquí lo bueno es entender que tu responsabilidad primaria es aquello que es inherente a tu actividad y por tanto cómo ganas tu dinero y si realmente estás poniendo letra pequeña que sea difícil de entender quizá para colectivos no expertos en el tema, ¿no? Las secundarias, pues, por ejemplo, si haces conciliación de la vida familiar y laboral, o las terciarias serían aspectos más filantrópicos, ¿no? Sería, pues, si tú colaboras, pues, con los niños del barrio que juegan a básquet y les pagas la vestimenta. Eso en lo que tú no tienes ninguna responsabilidad directa, ninguna culpa, para decirlo así, pues eso está muy bien que lo hagas, eso es filantropía y lo aplaudo, pero la filantropía sola no es responsabilidad. Solamente sería responsabilidad si está dentro de un marco en que estamos, sobre todo, gestionando en primer lugar las responsabilidades
primarias. Antes de continuar, dejarme poner pues, algún ejemplo. Antes, en el sector vuestro, ¿no? Por ejemplo, porque Clara me pidió, pues he comentado ahora el tema de la letra pequeña, ¿no? Sector seguros y sector bancario es una de las buenas prácticas más interesantes. Yo una de las empresas que conozco más en el sector asegurador es DKV Seguros y por tanto me permitiréis que las voy a comentar pues rápidamente cuatro buenas prácticas que ellos hacen y también otras empresas, ¿no? Pero que en su caso fueron pioneros cuando hace más de 20 años hicieron juntamente con la Universidad de Barcelona pues un estudio para ver cómo podían eliminar la letra pequeña y que cualquier persona de cualquier edad pudiera entender lo que estaban contratando, ¿no? Otra cosa, pues las campañas de la campaña Medialia para que se pudiera extender esos compromisos corporativos que tienen a lo largo de la cadena, de los mediadores, de los agentes. Otra cosa que es quizá, yo creo que es quizá de las más centrales, las más vinculadas al modelo de negocio sería la póliza vitalicia, ¿no? Que una persona cuando ya ha pasado 3 años en una compañía pueda continuar y que la empresa no la pueda eliminar de cliente, ¿no? Es un tema realmente muy importante, creo, en la responsabilidad social de una empresa. O otra buena práctica sería, que antes también creo que se ha comentado, los microseguros, que es un tema también muy interesante que en este caso pues esta empresa que comento pues la desarrolló juntamente con Intermón Oxfam hace muchos años y no solamente es una buena práctica filantrópica, ¿no? Sino que de alguna manera es la manera de comprender cómo pueden generar en el futuro modelos de negocio para actuar incluso en otros países donde los niveles adquisitivos no son tan altos. Y un ejemplo de cómo estamos trabajando, entre otras muchas maneras, los objetivos de desarrollo sostenible, pues es a través de la implicación de la ciudadanía, ¿no? Y voy a poner este ejemplo porque a veces cuando hablamos de los ODS lo hablamos a nivel muy técnico y de grandes corporaciones y no contamos que las Naciones Unidas también nos piden que no solamente que un ayuntamiento no solamente sensibilice haciendo una exposición, sino que también apodere a las personas, ¿no? Y este es un proyecto que lo llamamos de buena vecindad, de edificios positivos, para que las personas puedan vivir positivamente la experiencia de ser vecinos y vecinas y que en ese caso pues estamos trabajando como en una comunidad de vecinos propietarios. En un edificio se puede trabajar con esa lógica del desarrollo sostenible en materias muy distintas, desde ambientales, sociales, compartir recursos, economía colaborativa. Y eso mismo, por ejemplo, estamos trabajando con empresas que intentan que sus trabajadores, de manera equivalente a lo que es el voluntariado corporativo, pero más fácil, porque tienes que desplazarte a según qué sitio, pues puedan en sus comunidades ayudar a desarrollar los ODS. ¿Eso por qué es bueno y positivo? Pues porque es más fácil que el voluntariado, defiende muchísimo, pero es más fácil, para decirlo así, y además también permite que esa persona, ese trabajador, trabajamos con grupos dentro de la empresa, puede desarrollar habilidades sociales, habilidades comunicativas, habilidades de liderazgo y sensibilizarse con los ODS, cosa que luego va a revertir en la propia empresa, cosa que en definitiva es lo que queremos. Y ves, pues, incluso cómo estamos trabajando pues, con una empresa o un taller que hacemos, etcétera, etcétera. Y finalmente, para ya acabar, porque no querría pasarme del tiempo que tengo asignado, pues ver y hacer unos últimos comentarios sobre la manera como, una de las maneras, cómo gestionamos la RSC. Yo desde mi función como consultor estamos muy vinculados al modelo, al buen gobierno de la empresa, no tanto a aspectos más operativos, como serían los planes de igualdad, para poner un ejemplo, y muy vinculados a la estrategia. Vamos a trabajar pues, con mapas estratégicos, balances escolares, herramientas, siempre la misma herramienta que utilice la empresa, ¿no? Y me gustaría ahora destacar, desde este punto de vista, pues que cuando delante de una empresa para comprender cómo funciona la responsabilidad social, es bueno, lo digo ahora muy rápidamente, voy a hacerlo rápido, pero entender que una empresa puede estar en distintos grados, ¿no? de gestión de su RSE y que hay un grado que aquí tenéis dibujado en la columna de la izquierda, que si la empresa está en el cumplimiento normativo, ¿no? Por debajo habría las malas prácticas, ya no entro en este tema, por debajo del nivel del agua, pero que el cumplimiento normativo no solamente es el cumplimiento estricto del articulado legal, también es exactamente cumplir con lo que el legislador pretendía cuando hizo esa ley. Es decir, desde un punto de vista de RSC, cumplir la ley no es cumplir el articulado, es cumplir lo que se pretendía, la intencionalidad normativa, ¿no? Con lo cual, por eso aquí ponemos dos niveles, así como comprender pues exactamente lo que tienes que cumplir, compliance, etcétera.
paso de las malas prácticas. ¿Qué paso habría por encima? Pues incorporar buenas prácticas, la mejora normativa, incorporar buenas prácticas y una buena práctica en concreto es el diálogo con los grupos de interés. Yo creo que es a partir de ese, ves que esto es una escalera que estoy dibujando, es a partir del 5 donde podríamos empezar realmente a hablar de responsabilidad social. La responsabilidad social no es puramente una acumulación de buenas prácticas, es un enfoque de gestión. No es suficiente con tener buenas prácticas, todas las empresas tienen buenas prácticas. Y una primera buena práctica a partir de la cual podríamos hablar de RSC sería cuando hay diálogo con los grupos de interés. Y a partir de aquí sí que ya sería una gestión sistematizada de la RSC, cuando habría una rendición de cuentas con los grupos de interés y en el máximo nivel de compromiso cuando ya hablaríamos de una gestión integral con un liderazgo, con un compromiso explícito, permanente y vinculado a un propósito superior. Ya en el máximo nivel, ves que aquí en la columna de la derecha ya lo estoy vinculando con los grupos de interés, y he hablado en el 5 de diálogo, en el 7 de rendición de cuentas y en el 9 de creación de valor compartido. Ese es el gran reto, cada vez más, desde hace 10 años que cuando hablamos de responsabilidad social hablamos de crear valor compartido. Ese es el mantra, ¿no? Que no nos debemos solamente a la propiedad, nos debemos a los distintos grupos de interés. Por tanto, ese sería el reto y que algunas empresas incluso, pues en esa idea de crear valor compartido y si yo tengo un código ético, pues voy a hacer que mis proveedores también tengan código ético. O si yo estoy trabajando en temas de igualdad, pues voy a preguntar cómo mis proveedores gestionan la igualdad. Pues además algunas actualmente están entrando ya en temas como es el activismo empresarial, o sea, favorecer que en la sociedad pues esos valores se vayan extendiendo y por tanto yo voy a mojarme incluso en temas que no forman parte de mi actividad, como hemos visto, pues empresas en Estados Unidos pues que se han posicionado pues muy claramente pues a favor de temas como el respeto a la homosexualidad o en contra del muro de Trump, por ejemplo, sabiendo que eso quizá les haría perder clientes por una parte, pero por la otra conseguir muchos más clientes y sobre todo construir una esfera de confianza para esos en el mundo actual, ¿no? Y además acabo ya con una última afirmación, es que cada vez más la empresa va a tener que contribuir a lo que venimos llamando la creación de un nuevo contrato social. Estamos en un contexto que además este año se ha acelerado de manera muy importante. Se tendrán que construir las bases de un nuevo contrato social, como históricamente ha pasado, donde seguramente, a diferencia de lo que en otros momentos, donde solamente se hablaba de los temas más del estado de bienestar, ahora seguramente el papel socialmente responsable de las empresas va a ser un elemento fundamental para construir este nuevo modelo, este nuevo pacto y equilibrio donde no solamente va a haber un equilibrio que tendrá que tener en cuenta el equilibrio entre las generaciones y el equilibrio entre la parte social, ambiental, el planeta. Por tanto, un equilibrio mucho más difícil y absolutamente necesario para hacer viable el planeta. Algo con lo que los ODS ya apuntan hacia ahí, pero que un grado superior va a ser sin duda cuando empecemos a hablar, ya se está hablando de la construcción de este nuevo contrato social a nivel sobre todo de Europa y del mundo occidental. Y con eso acabo, que tenía algunas ideas más para comentar, pero creo que si no estaría fuera de plazo, con lo cual, pues solamente decir que estoy aquí en nombre de Vector 5, como ya ha presentado Clara, y que nos dedicamos pues eso, a ayudar a las empresas en el desarrollo de su RSC y que en nuestros estatutos está precisamente el tema de trabajar por la Agenda 2030 y los ODS. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José María. Gracias por ser tan transparente también y reflejar el camino que nos queda por recorrer, ¿no? A todo el sector, yo diría que a muchas empresas, pero sin duda apostamos por ahí. Y ya, nos quedaría ahora turno de preguntas, pero yo creo que nos hemos pasado y gracias de tiempo. Creo que ha merecido la pena. Agradezco a todos los asistentes que hayáis participado de esta conferencia. Agradezco también a los ponentes, tanto a Pedro, Jaume como José María. Como he dicho al principio, esta va a ser la primera de distintas sesiones que vamos a dedicar a hablar de la sostenibilidad con temas más específicos. Creo que espero que la hayáis disfrutado y sin duda alguna ha servido para sentar las bases del maravilloso mundo de la sostenibilidad o la RSC, como nos comentaba José María. Así que sin más, un fuerte abrazo a todos, me despido y nuevamente gracias a Pedro, José María y Jaume.